En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Bendiciones, estimados hermanos, bienvenidos al tercer módulo de esta nueva materia, Teología Bíblica de la Creación. En este tercer módulo vamos a abordar el tema correspondiente a esta tercera unidad, que serían las teorías de la evolución. Y hablamos en plural de las teorías de la evolución, porque no solamente vamos a abordar la teoría de la evolución como comúnmente se conoce, es decir, la teoría de la evolución atea, sino que también vamos a abordar lo que es la teoría de la evolución teísta y sus derivados, por lo consiguiente. Bueno, vamos a iniciar con el origen de estas teorías, básicamente. La teoría de la evolución atea, que tiene básicamente su origen en el biólogo Charles Darwin, y su libro El origen de las especies, publicado el 24 de noviembre de 1859. Darwin publica su libro por primera ocasión. Mientras tanto, su homónimo Charles Spurgeon, él se había vuelto más ardua su labor a resistir esta nueva doctrina desde el púlpito del tabernáculo de su iglesia bautista en Londres. Vamos a mencionar algo acerca de los precedentes. Esto es increíble, hermanos, que pues estos hombres, grandes hombres, cada uno de ellos en sus ramas, Charles Spurgeon en la predicación, y por lo consiguiente Charles Darwin en su área de biología, pues estos hombres fueron de la misma época, fueron contemporáneos. Es un dato bastante interesante que muchos en algún momento pues desconocemos, sin embargo es una realidad. Bueno, los precedentes. Contrario a lo que muchos piensan, en realidad Darwin no es el creador original de la teoría que lleva su apellido, sino que solamente es el proponente más famoso de esta hipótesis. Bueno, más adelante vamos a hacer esa distinción, esa apropiada distinción entre lo que es una teoría y una hipótesis. Vamos a llamarle de manera inicial hipótesis, algunas veces quizá por error y por la generalización la llamemos teoría, y ya posteriormente vamos a hacer la apropiada distinción. Pues bien, entonces el punto es de que Charles Darwin no fue el proponente original de esta hipótesis. Desde antes, su abuelo Erasmus Darwin, un médico famoso británico, escritor del siglo XVIII, él ya tenía nociones de esta hipótesis.
y por su asociación también con otro naturalista, Jean-Baptiste Lamarck, que fue el primer proponente de la evolución como tal. Se asociaba a Erasmus Darwin como un lamarquista. Sin embargo, pues Lamarck sería un poco posterior a Erasmus. Otro naturalista también contemporáneo a Darwin, que llegó a las mismas conclusiones por su propia cuenta, también por sus propias travesías por el mundo, es Alfred Russel Wallace. Es muy importante también este personaje dentro del marco de la teoría de la evolución. No vamos a abordar minuciosamente toda la historia de estos personajes, no vamos a abordar toda la historia de Darwin. Baste con decir que durante sus 5 años de travesía en el barco británico Beagle, Darwin observó muchos fósiles y animales vivos. Entonces, Darwin observó las variantes entre cada especie dependiendo de la región en la que se encontraban. Estas observaciones llevaron a Darwin a sacar algunas deducciones. Entonces, Darwin dedujo que las variedades regionales de las mismas especies se debían a la adaptación. La adaptación tendría que implicar un proceso de selección natural en que básicamente sobreviven solamente los especímenes mejor adaptados y de esta manera se transmite genéticamente sus adaptaciones de manera generacional. Entonces esto llevó a la conclusión a Darwin de que todas las especies debían de tener un ancestro en común, y esto haciendo un retroceso llevó a Darwin a hacer una ramificación al que denominó el árbol de la vida. Según esta teoría, entonces todas las especies tendrían un ancestro en común hasta llegar a una sola célula de la cual provino toda la vida. Entonces esa es básicamente la propuesta de Darwin. Naturalmente hubieron debates internos entre los posteriores darwinistas y los lamarquistas, porque la teoría de Lamarck no proponía la adaptación de las especies. Básicamente esa fue la contribución primordial de Darwin en la teoría de la evolución. La contribución más especial de Darwin a la teoría de la evolución fue esta, la de la adaptación de las especies y la de la selección natural. Otros científicos que aportaron datos importantes a la teoría de la evolución fueron George Cuvier y Sam Hillary. Ellos debatieron el catastrofismo y el uniformismo. Mendel y Fisher asentaron las bases genéticas. Avery, MacLeod y McCarthy hallaron el ácido desoxirribonucleico. Francis Crick y James Watson, Rosalind Franklin, ellos descubrieron la estructura del ADN. Estos son científicos que contribuyeron también a la elaboración de la teoría evolutiva o de la hipótesis evolutiva. Ahora bien, Lamarck formuló que los cambios serían imperceptibles, los cambios de la evolución serían imperceptibles, que precisamente esa característica de la evolución era la que hacía que desde nuestra perspectiva del tiempo, nuestra perspectiva antropocéntrica del tiempo, nos fuera imposible apreciar el proceso de la evolución. Aquí Lamarck introdujo un concepto bastante necesario para la teoría de la evolución. Este es el tiempo. Tendría que pasar millones de años para que la evolución se llevara a cabo. Naturalmente los seres humanos no vivimos millones de años para poder observar completamente el proceso evolutivo. Interesantemente, Lamarck, esto es un dato bastante interesante, Lamarck nunca negó la existencia de Dios, ni negó que sus decretos fueran cumplidos en sus leyes naturales. Así que básicamente tenemos en Lamarck el primer evolucionista teísta. Eso es bastante interesante porque Lamarck fue antes de Charles Darwin. La perspectiva de Lamarck dista mucho de la declaración que ya recientemente hizo el científico contemporáneo Stephen Hawking, quien afirmó categóricamente
lo siguiente: porque existe una ley de la gravedad, el universo puede y podría crearse por sí mismo, de la nada. La creación espontánea es la razón por la que es redundante el papel de un creador del mismo. Entonces, básicamente Stephen Hawking ha dicho que no se necesita de Dios para que el universo haya surgido. Sin embargo, esta postura de Hawking no explica por qué ni de dónde existe la ley de la gravedad, lo cual, pues naturalmente no es nada, sino que ya es algo. Entonces aquí hay una evidente contradicción en esta proposición de que el universo se creó de la nada cuando la gravedad ya era algo en sí mismo. Con esa declaración, entonces, Hawking va en contra de Lamarck, también de Isaac Newton, de Mendel, de Louis Pasteur, de Eddington, de Francis Collins, el descubridor del genoma humano, Francis Collins, un científico cristiano, por lo consiguiente, y otros muchos científicos teístas. Es interesante que la teoría de la evolución no inicia con los argumentos cosmológicos ni geológicos, sino que inicia con la evolución de las especies. Pero es precisamente el punto de la evolución de las especies donde el tiempo se volverá el factor clave. Por lo consiguiente, entonces, esta necesidad filosófica llevará a la geología a estimar la edad de la Tierra en millones de años y la edad del cosmos también en eras demasiado largas. Pero, bueno, vamos a ver a continuación, vamos a tratar de sintetizar de manera cronológica la teoría de la evolución. Bueno, comencemos por los argumentos cosmológicos de la teoría de la evolución. Aquí hago la aclaración de que serán los mismos tanto para la evolución teísta como para la teoría de la evolución atea. Es un hecho muy conocido que nada viene de la nada. Si ahora ponemos esto en un contexto galáctico, surge entonces la siguiente pregunta: ¿cómo podría el universo surgir literalmente de la nada? Para nuestras vidas terrestres, algo solo puede formarse si existen componentes para construirlo. Eso es lo que nosotros constatamos en la vida cotidiana. Sin embargo, ¿de dónde vino el material que hizo posible el nacimiento del cosmos y por lo tanto el Big Bang? Algunos están convencidos de que la base del Big Bang fue precisamente un universo tan oscuro, frío y vacío. Pero antes de profundizar en esta hipótesis, primero debemos abordar otra pregunta: ¿cómo surgió realmente la primera materia física? Si queremos explicar la aparición de materia estable a partir de átomos o moléculas, queda claro que nada de eso existió ni durante el Big Bang, ni durante los milenios que siguieron al Big Bang. Lo que los científicos dan por hecho es que los átomos se formaron a partir de moléculas más simples, tan pronto como las condiciones más externas se enfriaron lo suficiente como para permitir la formación de materia compleja y estable. También dan por hecho cómo esos átomos luego se fusionaron en las estrellas para formar elementos pesados. Sin embargo, nuestro estado de conocimiento no propone ninguna información sobre cómo algo puede nacer de la nada, y esto los científicos tienen que admitirlo. Entonces, supongamos que retrocedemos un poco más en el tiempo a la rueda cósmica. Los protones y los neutrones, que juntos forman el núcleo de los átomos, se consideran las primeras partículas de materia de larga vida en la historia galáctica. Generalmente se supone que fueron creados inmediatamente después del Big Bang, o que surgieron según la hipótesis naturalista. Antes de eso, sin embargo, la materia no existía en el sentido clásico, o como se percibe en la actualidad. Sin embargo, los científicos se sienten seguros de que la física les permite rastrear la línea de tiempo un poco más atrás, aquellos procesos que tuvieron lugar antes del nacimiento de la materia estable. A esta era se le llama la era Planck. Dentro de la física, esa era se llama la Gran Teoría Unificada. En detalle, esa teoría se basa en el hecho de que en el momento del Big Bang, 3 de las 4 fuerzas físicas básicas conocidas, la fuerte, la débil y la interacción electromagnética, existían en forma de una sola fuerza unificada. Según la ciencia, si se profundiza un poco más en esta área de la física especulativa, podemos ver que el mundo físico consistía en una especie de mezcolanza de partículas elementales de corta duración. Entre ellos estaban los quarks, los componentes básicos de los protones y los electrones. La relación entre la materia y la antimateria estaba equilibrada. Cada tipo de partícula de materia tenía una contraparte casi especular, hecha de antimateria. Si estas dos partículas que difieren entre sí
solamente en un aspecto alguna vez se destruyeron entre sí, pero ¿cómo se formaron estas partículas? A este respecto, la teoría cuántica de campos dice que incluso el vacío, considerado el principal ejemplo de un espacio vacío, en realidad está erizado de actividad física, es decir, no está en sí mismo vacío. Esto ocurre en forma de fluctuaciones de energía y puede hacer que aparezcan partículas solo para desaparecer nuevamente. En consecuencia, el vacío del espacio-tiempo también se caracteriza por tales procesos. Aquí también las partículas parecen surgir del vacío proverbial. Si ampliamos más nuestra pregunta central, nos encontraremos con otro obstáculo. ¿Cómo llegó a existir el espacio-tiempo? En este sentido, la idea de Planck nos demuestra de manera impresionante que eventualmente se nos enfrenta a barreras infranqueables a las teorías físicas. En detalle, la época de Planck, posiblemente de corta duración, cubre el periodo inmediato posterior al Big Bang. En este punto, el espacio y el tiempo se convirtieron en parte de las fluctuaciones cuánticas. El problema para componer de manera integral la era de Planck, necesitamos una teoría completa de la gravedad cuántica que unifique la física cuántica con la relatividad. La teoría M y la gravedad cuántica de bucles se consideran candidatos prometedores en este sentido. Aquí el espacio y el tiempo ordinario se consideran comúnmente emergentes. En consecuencia, lo que percibimos como espacio-tiempo es de hecho el resultado de procesos cuánticos que ocurren a un nivel microscópico, que nos resulta incomprensible. Dado que nuestra comprensión común del espacio y el tiempo ya no es válida en la era de Planck, nuestra concepción básica de causa y efecto también alcanza sus límites. Sin embargo, todas las teorías dedicadas a esta sección describen algo físico que estaba sucediendo en ese momento, una especie de precursor cuántico de espacio y tiempo. Incluso si nuestra comprensión de la causalidad no se aplica a la era de Planck, podría ser teóricamente posible comprender un componente de esa era con la ayuda de otro. Pero nuestras teorías actuales no son capaces de manejar este desafío, arguyen los científicos. Antes que las doctrinas correspondientes estén completamente desarrolladas, no podemos hacer aclaraciones generalmente válidas sobre los procesos de formación central del cosmos. En la actualidad, queda por afirmar que los físicos no conocen ningún caso confirmado en el que algo se haya formado a partir de la nada. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿creador, multiuniversos o ciclos? Dado que actualmente es imposible para nosotros descifrar el estado cuántico del universo al comienzo de la era de Planck, todas las teorías a este respecto siguen siendo altamente especulativas. Algunos tratan de explicar este misterio central por la influencia de un creador divino. Aquí es donde entra la teoría de la evolución teísta. Otras explicaciones menos religiosas ven la existencia de un multiverso como el enfoque más prometedor. De acuerdo con esto, el cosmos no sería una construcción que lo abarca todo, sino solo un pequeño eslabón de cada cadena infinita de otros universos. Por otro lado están los modelos cíclicos. Las tesis correspondientes se basan en el hecho de que el universo está sujeto a un ciclo constante de destrucción y renacimiento. Esto lo consideran desde un enfoque emocionante que tiene un destacado partidario como ganador del premio Nobel, Roger Penrose. El físico británico una vez llevó la teoría de la cosmología cíclica conforme al campo. Si se siguen las explicaciones del experto, existen sorprendentes paralelismos matemáticos entre el Big Bang y el lejano fin del universo. De hecho, estos dos estados son incluso idénticos cuando se les lleva a sus límites. Esta circunstancia llevó a Penrose a una hipótesis que parece sumamente paradójica. Fue la ausencia total de la materia la que produjo toda la materia del cosmos. Desde ese punto de vista, el Big Bang se origina por lo tanto en algo que se acerca más a la ominosa nada, a saber, lo que queda cuando la materia de un universo ha sido aniquilada por agujeros negros que posteriormente se han descompuesto en fotones. Pero ¿cómo es posible que un universo vacío y frío se corresponda con un universo denso y caliente? Desde un punto de vista matemático, la respuesta a esta pregunta pretende que se encuentra en un sofisticado procedimiento matemático llamado escalamiento conforme. Esta es una transformación geométrica que cambia el tamaño de un objeto, pero deja su forma intacta, y pretende que de esta manera es posible escalar los estados del universo para que las formas de sus estados-tiempos coincidan. En otras palabras, el estado denso-caliente existe debido al estado vacío-frío.
Por lo tanto, el fin de un cosmos en expansión eventualmente es seguido por un nuevo Big Bang. Pasemos al siguiente punto, la búsqueda de la nada. Supongamos que la controvertida teoría de Penrose se confirma algún día. Incluso en este caso, todavía no tendría una respuesta la pregunta de cómo puede surgir algo de la nada. ¿De dónde viene la realidad física? ¿Cómo se formó el sistema de ciclos del universo? ¿Por qué existe algo en absoluto y no nada? ¿Puede existir nada en absoluto si por esto se entiende la ausencia de todo? ¿Cómo puede existir algo que no existe? Como podemos ver, no pasa mucho tiempo antes de que algunas preguntas filosóficas se infiltren en este tema. No nos podemos quedar tan solo en el ámbito de la física. Entonces, ¿qué tiene que decir la ciencia sobre el posible trasfondo de los ciclos? Un enfoque dice que no podría haber una explicación física para eso en absoluto, o se trata de una cadena interminable de ciclos que se repiten, donde el estado cuántico inicial de cada cosmos condiciona las propiedades del universo siguiente. Además, es concebible que solo existía un único ciclo, estando definido el comienzo del ciclo cósmico por una propiedad de su final. ¿Quién sabe si alguna vez obtendremos una respuesta a las preguntas fundamentales del universo?, se pregunta la ciencia. Pero, ¿no es solo esta gran incertidumbre lo que hace que el tema sea tan convincente? Pues bien, como se podrán percatar en este pequeño documental, la teoría de Planck, tanto de la teoría cíclica de Planck como la teoría de los multiversos, en realidad no resuelve el problema naturalista de que el universo surgió de la nada. Antes, al contrario, lo complica, solamente lo lleva al siguiente nivel. Pues obviamente un multiverso implicaría un espacio todavía más grande que lo del universo perceptible, e incluso el universo, la parte imperceptible del universo que se pretende. Entonces no resuelve realmente, no llega a la misma conclusión que Hawking en ese sentido, quien planteó que pues la teoría de la gravedad hace posible que el universo surgiera. Ahora pasemos al siguiente punto, a hablar acerca de las eras geológicas de la Tierra en relación a la teoría de la evolución. Aquí es bastante importante también recalcar que la teoría de la evolución teísta da por hecho también todo esto va de la mano con la evolución atea, con la única distinción de que pues, la evolución teísta acepta, dentro de lo que cabe, entre comillas, acepta que Dios ha sido el factor inicial del universo, y por lo consiguiente Dios ha guiado toda la evolución, ha guiado tanto la evolución del universo como la evolución de la Tierra en todas sus eras geológicas, y la evolución de los organismos, desde los organismos unicelulares hasta los organismos pluricelulares, para generar la vida tal como la conocemos hoy. Por lo consiguiente, la posición de la evolución teísta no reconoce la narración de Génesis en su sentido literal, sino que lo va a tomar desde una perspectiva literaria y lo va a alegorizar para obtener principios espirituales únicamente de ahí, pero va a prescindir de la literalidad del texto. Ya posteriormente vamos a hablar un poquito más para ir refutando algunos de estos puntos que, como ustedes podrán notar, es bastante extensa la teoría de la evolución, tanto en su rama teísta como en su rama también atea. Vamos a las eras geológicas de la Tierra. El tiempo geológico es el intervalo transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad y se divide de forma jerárquica, de mayor a menor, en eones, eras, periodos y épocas. Los tres primeros a veces se les agrupa en un supereón llamado precámbrico, que incluye casi un 90% de la duración de la historia de la Tierra. El eón ádico comprende desde la formación de la Tierra, hace unos 4.600 millones de años, hasta hace 3.800 millones de años. Primero que todo, el sistema solar se estaba formando a partir de una gran nube de gas y polvo incandescente. Nuestro planeta se formó cuando una parte de esta materia se convirtió en un cuerpo sólido, el cual experimentó muchos cambios debido a grandes y numerosas erupciones volcánicas e impactos de asteroides. En el ádico se formó también la Luna a partir de una enorme colisión de la Tierra con otro cuerpo planetario. Nuestro planeta era una auténtica bola de fuego, un cuerpo cuya superficie parecía un océano interminable de roca fundida. Prácticamente no hay registro rocoso de este eón, excepto unos minerales casi indestructibles llamados circones, que se formaron entonces y se han preservado hasta la actualidad.
El Eón arcaico empezó hace 3.800 millones de años y finalizó hace 2.500 millones de años. Es el primer eón con registro rocoso, lo cual constituye el primer evento que marca su inicio. En esta fase la Tierra ya tenía un océano líquido y se formaron solo microcontinentes, ya que la enorme actividad geológica impedía la coalescencia en unidades más grandes. El eón arcaico se divide en 4 eras: eoarcaica, pateroarcaica, mesoarcaica y neoarcaica. En la era neoarcaica surgieron las primeras formaciones rocosas y los microorganismos procariontes. En la era paleoarcaica las bacterias comenzaron a realizar fotosíntesis anoxigénica, es decir, que no desprendían oxígeno. También se empezaron a formar los primeros estramatolitos, que son estructuras minerales originadas por la producción, captura y fijación de partículas carbonatadas por parte de las cianobacterias. En la era mesoarcaica se presentó una glaciación, debido probablemente a un desequilibrio de clima causado por el metabolismo de los primeros microorganismos. Esta glaciación finalizaría por el calor liberado durante la fragmentación de un supercontinente llamado Valbará, que se habría formado a principios de la era anterior, y los procesos geológicos implicados habrían provocado una intensa etapa de vulcanismo que incrementó la temperatura media global. En la era neoarcaica surgieron los primeros microorganismos capaces de realizar fotosíntesis oxigénica, que empezaron a liberar oxígeno molecular al ambiente. El eón proterozoico comprende desde hace 2.500 millones de años hasta 542 millones de años, y se divide en 3 eras: paleoproterozoica, mesoproterozoica y neoproterozoica. En la era paleoproterozoica se formaron los primeros cinturones montañosos y surgió el supercontinente Columbia. Además, como consecuencia de la fotosíntesis efectuada por las cianobacterias que había iniciado desde la era neoarcaica, la cantidad de oxígeno se fue aumentando de modo que la química atmosférica pasó de ser reductora a oxidante y se formó la capa de ozono. Las primeras células eucariotas y los primeros organismos pluricelulares se originaron una vez que se produjo la acumulación de oxígeno libre. La era mesoproterozoica destaca la ruptura del supercontinente Columbia y la formación de supercontinentes tales como Rodinia. En esta era se alcanzó también la máxima diversidad y abundancia de los estramatolitos formados por cianobacterias. En la era neoproterozoica hubo una gran diversificación de organismos eucariontes y surgieron los seres pluricelulares de cuerpo blando, incluidos los primeros animales. También ocurrió la glaciación más extensa conocida en el registro geológico. El eón fanerozoico se extiende desde hace 542 millones de años hasta el presente y se divide en 3 eras: paleozoica, mesozoica y cenozoica. La paleozoica representa la era de los peces y se subdivide en 6 periodos. En el Cámbrico, la vida se desarrolla fundamentalmente en el mar. Aparecen los primeros artrópodos, así como los animales con exoesqueleto y concha. En el Ordovícico surgen los primeros vertebrados y los peces acorazados o placodermos. En el Silúrico se originan las primeras plantas en tierra firme. Se desarrollan los peces simples y aparecen los primeros insectos terrestres. En este periodo se produce la primera extinción masiva que incluye a casi la mitad de las especies existentes debido a la gran glaciación ordovícica silúrica. En el Devónico había lirios de mar, arrecifes de coral, moluscos y crustáceos. Surgen los peces de agua dulce y los primeros anfibios, y se desarrollan los primeros árboles que dieron origen a los primeros bosques terrestres. Los 2 grandes continentes, Eurasia y Gondwana, se fueron acercando para formar un solo megacontinente llamado Pangea. En el periodo carbonífero aparecen los primeros reptiles, antepasados tanto de los dinosaurios como de los mamíferos. Se desarrollan estructuras en los vegetales como el polen y las semillas y se forman los grandes depósitos de carbón. En el periodo pérmico domina una gran variedad de reptiles mamíferoides. Existían extensos bosques de abetos y pinos. Se produce una extinción masiva de especies conocida como la Gran Extinción Pérmica. La era mesozoica se conoce como la era de los reptiles y se divide en 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. En el periodo Triásico surgieron los primeros dinosaurios, aparecieron también las primeras ranas y tortugas. Algunos reptiles mamíferoides sobrevivieron desde el periodo pérmico hasta el Triásico.
Dentro de estos, el grupo más desarrollado era el de los sinodontos, que dieron origen hace 215 millones de años a los mamíferos. Junto a ríos y lagos nacieron varios tipos de plantas como los helechos. El único continente en el Triásico era Pangea. En el Jurásico la Tierra estaba poblada por gran variedad de dinosaurios. En este periodo surgen las primeras aves. La Pangea se fragmenta en dos continentes, uno al norte llamado Laurasia y otro al sur denominado Gondwana. En el periodo Cretácico existieron más especies de dinosaurios que en ninguna otra época. Aparecen las serpientes y los primates. Surgen los pinos perennes y los árboles que mudan sus hojas, así como las angiospermas o plantas con flores. A finales del Cretácico se produce una gigantesca extinción masiva que acaba con los dinosaurios y con casi 3/4 partes de todas las especies vegetales y animales. La Cenozoica es la era de los mamíferos y se divide en los periodos terciario y cuaternario, que a su vez se subdividen en épocas. El periodo terciario se divide en 5 épocas: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. En la época del Paleoceno aparecen los marsupiales, lémures, creodontos, ancestro común de todos los félidos y cánidos, y animales ungulados primitivos, a partir de los cuales fueron evolucionando diversos grupos como los caballos, rinocerontes, cerdos y camellos. Los continentes empezaron a desplazarse hasta alcanzar las posiciones que ocupan en la actualidad. Esta época marca el paso final en la separación de Pangea. En la época del Eoceno, en Europa y en América, aparecieron formas ancestrales del caballo, el rinoceronte, el camello y otros grupos modernos como los murciélagos, los primates y roedores similares a las ardillas. La época termina con la primera adaptación de los mamíferos a la vida marina. En la época del Oligoceno, los mamíferos estaban ya establecidos con forma de vida terrestre dominante. Surgen los primeros elefantes carentes tanto de colmillos como de trompa. La fauna del Mioceno contempla la aparición del mastodonte. Durante esta época, los grandes simios relacionados con el orangután vivían en Asia y en la parte sur de Europa. En la época del Plioceno se presenta la evolución del grupo de primates llamado homínidos con diversas especies, desde los australopithecines hasta los Homo habilis y el Homo erectus. El periodo cuaternario se divide en 2 épocas, Pleistoceno y Holoceno. En el Pleistoceno incluye los periodos glaciales. El hielo se fue extendiendo sobre más de 1/4 parte de la superficie terrestre. Se extinguen muchos de los grandes mamíferos como el mastodonte, el tigre de dientes de sable y el perezoso terrestre. Hace 350.000 años aparece el Homo sapiens. El Oleoceno es la época posglacial o reciente que se extiende hasta nuestros días. Todos los grupos de animales y plantas son como los actuales. Los seres humanos empezaron a compaginar la caza y la pesca con la agricultura y la ganadería, lo que da origen a los asentamientos en lugares estables y el abandono de la vida nómada. Naturalmente, a grandes rasgos es solamente un resumen lo que presentamos en este video, pero ustedes ya pueden tener por lo menos una idea. No es necesario que aprendan de memoria todo el proceso, ni todos los conceptos que aquí se definen, pero por lo menos que tengamos las nociones necesarias, por lo menos para identificar cuál es el sistema de pensamiento de lo que es en la teoría de la evolución. En cuanto a la teoría de la evolución teísta, básicamente es lo mismo, lo único que difiere es en su teología, dado que pues ellos contemplan a Dios. Ustedes allí en la página, en su libro, a partir de la página 43 van a encontrar también algo sobre las eras. En la página 49 van a encontrar un recuadro sobre la cosmovisión del evolucionista clásico ateo, y a partir de la página 51 van a encontrar algo acerca de la teoría de la evolución teísta. Lo tratamos aparte porque únicamente es para complementar básicamente lo que ya hemos visto de la teoría de la evolución. Entonces, en la página 58, de la página 58 a la 64, donde encontraremos la conclusión, ustedes lean detenidamente estos puntos, cuál es la fórmula de la evolución atea y cuál es la fórmula de la evolución teísta. Ahí van a encontrar ustedes en la página 59 algunas refutaciones tanto a la evolución atea y por lo consiguiente de manera más enfática y primordial a la teoría de la evolución teísta. Aquí tenemos enumerados 10 peligros que acarrea
implícita o explícitamente la evolución teísta. Bueno, en primer lugar, es una falsa presentación de la naturaleza de Dios. También Dios se convierte, punto número 2, en un Dios de los vacíos, es decir, se utiliza solamente a Dios para llenar los espacios en blanco de la teoría de la evolución, mientras que se atiene a básicamente todo el contenido de la teoría de la evolución en lugar de atenerse a lo que la Biblia dice. Utiliza a Dios solamente para definir de dónde surgió algo, porque como nosotros hemos visto en esta cápsula, pues los naturalistas, ellos, por más vueltas que le dan al asunto y por más que pretenden profundizar para tratar de explicar de dónde provino algo y por qué algo existe en lugar de la nada, ellos no logran identificar cómo de la nada pueda surgir algo. Entonces es algo no solamente paradójico, sino contradictorio. El peligro número 3 es que niega las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Por lo consiguiente, ¿cuáles son esas enseñanzas fundamentales? Bueno, principalmente el hecho de la caída. Aquí va a alegorizar a los personajes de Adán y Eva, y por lo consiguiente, pues la caída resulta ser algo como una parábola. Entonces no tiene un significado histórico, no tiene una trascendencia histórica. Peligro número 4, pierde el camino para encontrar a Dios. Peligro número 5, la encarnación de Dios resulta debilitada por medio de esta postura, puesto que, bueno, si nosotros finalmente evolucionamos de los homínidos, ¿por qué Dios se habría de manifestar como un hombre y no como un homínido de otra especie o como un ser vivo de cualquier otra especie en la cadena evolutiva? No tiene sentido. El peligro número 6, la base bíblica, que es el trabajo de Jesús por nuestra salvación, se convierte por lo consiguiente también en un mito, puesto que la caída es la base necesaria de la expiación. Entonces, pues la expiación también resulta siendo un mito. Peligro número 7, la pérdida de la cronología bíblica. Bueno, pues entonces ya no tienen sentido las genealogías, ya no tienen sentido todos los descendientes de Adán hasta Cristo. Es solamente un relleno. ¿O qué ocurre ahí? ¿Por qué razón existe esas genealogías en la Biblia, tanto en Génesis como en los Evangelios, en Mateo y Lucas? Entonces no tiene sentido. También las cronologías del libro de Crónicas no tendría sentido ni para los sacerdotes ni para los reyes. Se pierde todo lo que es la cronología bíblica. El peligro número 8, se pierden los conceptos básicos sobre la creación. Peligro número 9, se tergiversa la realidad. Y peligro número 10, se olvida del propósito de Dios. Bueno, hasta aquí nos quedamos en este módulo. Dios mediante, para la siguiente semana estaremos viendo lo que es el creacionismo de Salto y sus derivados. Vamos a ver también lo que es el creacionismo progresivo, o también denominado creacionismo evolutivo de alguna manera. Esto ya no necesariamente es teoría de la evolución teísta, pero sí es otra perspectiva. Vamos a ver cuál es la perspectiva progresiva o la perspectiva de edad por día, y vamos a ver también el creacionismo de Salto. Vamos a ver cuáles son las particularidades de cada una de estas posturas, cuáles son sus puntos fuertes y por lo consiguiente también cuáles son sus deficiencias, las cuales pues obviamente son muchas a la luz de la Biblia, pero es importante valorarlo todo. El Señor les bendiga, estimados hermanos.